Saludos, otra semana acercándonos, hoy es 16, estamos acercándonos corriendo a la elección el día 6 de diciembre. Estaba revisando los sucesos del Perú, cómo se ha complicado todo eso, pero lo que está reafirmando Perú, Bolivia, Chile, lo ocurrido en Estados Unidos, que ya Biden le sacó una ventaja, hasta el propio Trump dijo, él ganó, pero con trampa, por Dios. Pero hay que revisar lo que pasa en Venezuela, porque el debate de la semana pasada nos dio unos señales de cómo resolver los conflictos, debatiendo. Pero además, la posición de Luis Augusto Romero, nítidamente opositora, bueno, así es. Tú necesitas una oposición y un gobierno, eso sí, en acuerdo, en democracia, sin aplastarse, sin tratar uno de tumbar o suprimir al otro. Y digo todo esto porque está aquí Rodolfo Sanz, quien estuvo con Vladimir Villegas, el alacrancito del amor. Bueno, hablamos del beso que le mandó el presidente. Sí, ¿no? bueno, por eso le digo por eso. Intermedio bueno, tuyo. me dijo que yo le diera un beso, pero Vladimir es muy feo, pues ya está dándole beso, por Dios. No, está horroroso, Vladimir. Sí, no, pero fíjate qué interesante, después de todo lo ocurrido, que Maduro le reconoce a Vladimir que él es un buen periodista, y al final termina como el impasse surgido con la salida de Vladimir del programa, terminando tratando de una manera en la cual tú dices, así es la democracia. Ahora, eso no significa que Vladimir va a cambiar de postura o que nosotros vamos a hacer otro, no, es que la relación democrática es así, es una relación donde tú dices las cosas, pero al final de cuentas el criterio democrático prevalece. Bueno, discutimos, pero al final no nos vamos a matar por eso, porque nos respetamos en la diferencia. Fíjate, yo conozco a Vladimir hace muchos años, mi amigo, mi hermano. Nosotros fuimos vicecancilleres para Asia y yo para América Latina y el Caribe. Esta mañana se lo recordé porque me lo recordó. Tú sabes cómo es Vladimir, ¿no? Y yo sé que el presidente Nicolás Maduro le tiene una alta estima a Nicolás, le tiene mucho afecto, mucho aprecio. Creo que las diferencias pueden existir, Kiko. Y yo soy lo que digo, que la amistad, que es una forma de amor entre los seres humanos, debe colocarse por encima de las aspiraciones políticas, ¿no? E incluso a veces por encima de las diferencias ideológicas. Al final, aquí estamos todos y aquí vamos a seguir conviviendo entre todos. Yo celebro esas opiniones del presidente Nicolás Maduro hacia Vladimir, ese gesto de cariño, ese gesto de amor. Sé que es sincero. Yo también conozco a Nicolás Maduro hace muchísimos años. Fui subalterno de él cuando él era el canciller, yo era vicecanciller. Estuvimos juntos en la Asamblea Nacional, ambos renunciamos a solicitud del presidente, él para ser canciller, yo para ser vicecanciller de América Latina y el Caribe. Y conozco sus sentimientos. Nicolás es un hombre muy espiritual. Nicolás es una persona de afectos, de cariño. Y por eso creo que es además un buen mensaje al país, ¿no? Un buen mensaje al país. Y bueno, reconoce la calidad profesional, ¿no?, de Vladimir Villegas. Vladimir Villegas es un político inteligente y es un excelente profesional de la comunicación social, como eres tú también. Muchas gracias. Espero que me manden a mí besitos con una muchacha, cónchale, bonitica ella, porque necesitamos amor de vez en cuando. Ahora, no me pidas a mí que te dé un beso. No, no guincho, te voy a dar guincho. un beso. Si Vladimir es feo, tú estás cerquita. Rodolfo, ven acá, tú has sido vicecanciller, presidente de la CBG, ministro, tú has sido de todo, pero ahora te mandaron a buscar las masas. Eres candidato a la Asamblea Nacional por un circuito grandote, ahí en Miranda, Guarenas, Guatire, tiene, no sé. Dolorita, Mariche, Caucahuita. Mariche, Bueno, he sido diputado 2 veces. Yo fui diputado en el 98, después fui diputado en el 2005, fui constituyente, fui concejal, alcalde. ¿Verdad? Bueno, la vida ha sido benévola conmigo, ¿no? Yo he ejercido muchos cargos públicos, todos los cargos de elección popular y algunos cargos ejecutivos con el presidente Chávez bien importantes, ¿no? Bueno, me tocó, por decisión del partido, ser nuevamente candidato en un circuito complejo. Popular. Un circuito de muchos sectores populares, pero también de mucha clase media. Municipio... Ay, ¿qué has notado ahí?
sobre la votación entre la clase media, los sectores Me ha populares. sorprendido, Kiko, te lo digo con mucha franqueza, ¿no? Porque yo no soy de quienes se autoengañan, ¿no? Me ha sorprendido la participación en las asambleas que yo he hecho en Las Rosas, en Vallearriba. Hoy a las 5 tengo una asamblea en Vallearriba, en Castillejo, la participación de la gente, pero además he notado, Kiko, que la gente espera un discurso que exprese por delante la verdad, que le hable claramente de la situación del país y de su situación en particular como sectores de la clase media. Ahí yo veo motivación para ir a votar y eso es importante, ¿no? Y al lado de ese sector de clase media, sobre todo en Guatire y parte de Guarena, he recorrido los sectores populares de Caucahuita, Marechi y Dolorita. He visto, Kiko, cómo este bloqueo y cómo esta devaluación del Bolívar nos ha hecho mucho daño. Yo estuve la semana pasada en Mariche, en un recorrido, tuve que bajar casi al Guay de una señora que se mudó recientemente a un ranchito allí, con 2 niñas, y de verdad que me partió el alma, ¿no? Me partió el alma, y ahí después uno en la noche reflexiona, ¿no? ¿Por qué plantearse prácticamente, Kiko, la destrucción de un país para llegar al poder? En todo caso, ¿no? Después iniciar un proceso de reconstrucción, porque si la derecha llegara a llegar al poder en Venezuela con una situación como esta, no va a durar mucho. Fíjate lo que pasó en Argentina. ¿Por qué volvió Cristina Fernández de Kirchner a la vicepresidencia con este presidente Fernández? Porque Macri desarrolló una política que ya la sociedad no soporta, Kiko. Ajá. Más de 100.000 empleados Ok. fuera de su cargo Párate un en el momentico Estado y en la educación. 50.000 millones de dólares que le volvieron a entregar a los banqueros y ahora están renegociando otra vez la deuda. Un desastre, Kiko. Y Ahora, la gente votó en contra de ese desastre. Rodolfo, contigo hemos discutido varias veces el tema económico en Venezuela, porque Sí. tú le metes a eso. Y hemos coincidido, que es difícil, porque aquí cuesta mucho, en que Venezuela cayó en una situación económica, no solo producto de las sanciones, sino de errores en política económica. Y que ahora están contenidos, la corrección de esos errores, claro, tapareados en la ley antibloqueo. Ahí hay una reflexión política. Vamos a hablar de eso, porque tú eres de los primeros que me decía que si no se corregía el tema económico, el país no tenía destino. Tú me decías, hay que arreglar eso porque si no, esto no va para ningún lado. Cuando regresemos, vamos al corte y Rodolfo Sanz con nosotros aquí. Seguimos con Rodolfo Sanz. Fíjate, la vicepresidenta Delcy señala en una declaración que aquí no hay inflación, que el gobierno ha parado la inflación. Pero, oye, el dólar está a 700 y va corriendo para los 1000. En un fenómeno raro, porque no solo es que el bolívar sube cuando sube el dólar y se vuelve añico, no, es que el dólar tiene inflación. Tú vas a comprar unas cosas a un precio hoy y después le suben, que no debería ser, pero bueno, esta cosa de la economía. El propio Maduro un día dice, no solo es el bloqueo, es nosotros hemos cometido errores. Y uno ve la situación y la queja de la gente más importante tiene que ver con eso, con que no me alcanza la plata, con que el salario es muy poquito comparado con cómo suben las cosas y luego yo no gano en dólares. Ahora hay un tema económico, yo te decía, en la ley de antibloqueo está expresado una cantidad de errores que se cometieron, las estatizaciones, las invasiones, el no dar seguridad jurídica, el no entenderse con el sector privado, andar diciendo que los ricos son malos, no entender el factor de la economía privada dentro del Estado, el tener un Estado que lo tiene todo, que controla todo, que tiene hoteles, empresas que al final termina por no saber administrar. Ahí hay una reflexión más allá del bloqueo. Fíjate, yo creo que si tú me preguntaras a mí qué porcentaje tiene el bloqueo en la situación económica del país, yo te diría que el mayor porcentaje, el más alto porcentaje. Porque Venezuela, Kiko, ha tenido una triple dependencia estructural en su economía, que a pesar de los esfuerzos del presidente Chávez por crear un modelo de desarrollo, digamos, endógeno, independiente, no pudimos superar.
la dependencia del petróleo como único recurso que aporta el 96% de las divisas que ingresan al país. Aportaba. Aportaba y va a seguir aportando, porque nosotros, afortunadamente, es petróleo. No es yuca, ni cotoperí, ni mamón, es petróleo. Y siempre se recupera. Y mientras la humanidad necesite petróleo, por lo menos en los próximos 100 años, tú tienes la posibilidad con una reserva Pero ahorita tan el país cuantiosa, dejó de recibir esos ingresos. Sí, te vas a recuperar. 96% del ingreso. La dependencia de la moneda estadounidense, del dólar, no solamente Venezuela. El dólar controla el 70% de las transacciones comerciales del planeta. Del mundo. Y Estados Unidos controla con el sistema SWIFT todas las operaciones que se registran en dólares en tiempo real. Así es, el Una cosa Tesoro americano impresionante. sabe dónde están los dólares. Tú transfieres $1,000 de una cuenta a esta hora a cualquier persona y saben de dónde salió y a dónde llegó. Eso es un poder de control sobre el movimiento de las finanzas y del dinero en el mundo. Y en tercer lugar, la dependencia del mercado mundial, Kiko. Nosotros aquí ingresan $100 en petróleo y se van 45, 50 en importaciones. En importaciones, primero, de los insumos que usa la misma industria petrolera. Tú sabes que PDVSA anualmente de sus ingresos tiene que hacer un apartado de 10.000, 15.000 millones de dólares para el mantenimiento y de las instalaciones. Y todo el petróleo aporta mucho dinero, pero requiere inversiones también. Por eso es que la industria petrolera, si tú no la mantienes anualmente, se va deteriorando las instalaciones y llega un momento en que no puedes producir o refinar petróleo. El tema de la inflación en Venezuela hoy tiene que ver con la manipulación cambiaria, monetaria, ¿no? Creo que es el factor determinante. Ciertamente la inflación se desaceleró, la hiperinflación se desaceleró, pero el tema es que los comerciantes no pueden subir más los precios porque la gente no va a tener que comprarlo. Ese es el problema. Yo creo que esa es la causa que ha desacelerado la inflación, porque el dólar sigue hacia arriba y el Bolívar sigue en una devaluación realmente espantosa como consecuencia de la manipulación del precio del dólar. Yo creo, Kiko, lo he planteado, y esto es para el debate, esto compromete solo mi opinión, que perseguir el dólar no es la solución. O sea, si nosotros subiéramos el salario a 15 millones mensual, seguramente el dólar lo van a poner a 1 millón o 1,5 millones. Esa no es la solución. ¿Dolarizar el salario? Y cuando, ya vamos a eso, y cuando tú divides, te va a dar igualmente 6, 5, 7 dólares. O sea, no vas a poder resolver. Yo creo seriamente que hay que pensar en la posibilidad, Kiko, de emitir un Bolívar convertible con valor paritario 1 a 1 con el dólar. Eso lo hizo Brasil en un tiempo, eso lo tiene Cuba. Pero necesitas dólares para Tú puedes soportar anclarlo eso. en las reservas de oro que tienes en el Banco Central. Y si pudimos anclar el dólar, el Bolívar al barril del petróleo, del precio del petróleo, $60 inicialmente con el petro, también pudieras anclarlo en una cesta de commodity, ¿no? Pero fundamentalmente el oro, porque el dólar fluctúa menos hacia abajo que el petróleo, ¿no? Queda un problema que es el que tú señalas. Se sobreentiende, Kiko, y esto debe ser una premisa importante, que todo lo que hagamos nosotros en Venezuela pasa por la recuperación de la industria petrolera y pasa por la recuperación de los ingresos en divisa, de los ingresos en dólares. Yo creo que nosotros no vamos a poder zafarnos durante mucho tiempo de ese poder que tiene el dólar a nivel internacional, ¿no? Y me parece que tampoco tiene por qué ser un objetivo inmediato de nosotros. Nuestra tarea fundamental es cómo recuperamos el Bolívar. Si tú lo colocas con valor paritario 1 a 1, tú puedes, de acuerdo a la reserva que tengas en el Banco Central, aumentar el salario, que seguramente los requerimientos están por los 150, 200 bolívares convertibles, que sería igual a 200 dólares, Kiko. Yo no veo otra forma de parar, ¿no? A menos que en un acuerdo hipotético con el nuevo presidente de Estados Unidos, ¿no?, se plantee disminuir o desaparecer, o desaparecer el bloqueo, Ya tocaste un tema. y tú puedas, ciertamente, aumentando tus ingresos en divisa, comenzar a meter dólares al mercado, ¿no?, para que eso haga que baje el precio del dólar. ¿Cuál es el peligro que yo le veo a eso? Bueno, que empiecen los vivos de siempre a comprar dólares a 50.000, a 60.000, en el caso que el Estado pudiera bajar el precio por la vía de la oferta de divisas en el mercado y luego lo retengan, busquen de generar nuevamente una crisis para venderlo a 400.000, a 500.000, como ha ocurrido. Porque ciertamente aquí hubo gente que compró a 4.30, a 7 y a 11
y lo está vendiendo No, y lo a sacó 700 para afuera mil y después lo y a vende. 800.000. Ahora fíjate, ya tocaste un tema que nos sirve para seguir metiéndonos en el tema económico. En el debate que hubo la semana pasada en Venevisión, el argumento fundamental de Jorge Rodríguez de Jesús Farías fue las sanciones. Y Timoteo y Luis Augusto Romero señalaron que la oposición que participa en el proceso rechaza esas sanciones, pero responsabiliza al gobierno del fracaso económico porque no asumió las medidas y cuando llegó Maduro al poder no había sanciones y ahí comenzó toda esta debacle económica. Ahora fíjate, gana Biden. Ya el señor Trump dijo, sí ganó, pero con trampa, ok. Pero todos los voceros de Biden, Leopoldo Martínez, que es venezolano, ha señalado que ellos van a continuar con las sanciones, porque es una política de Estado, pero van a abrir la búsqueda de soluciones democráticas y electorales. El gobierno, tengo entendido yo, que hasta celebró el triunfo de Biden. Dijo, wow, porque bueno, la verdad es que Trump... Yo lo celebré. Claro, es que Trump era Pedro Picapiedra, pues. Hasta Aristilleta, que es un señor con el cual yo nunca coincido, digo, bueno, es que Trump es un señor... lo comparó con Chávez, por cierto. No tiene dijo que era la comparación. misma personalidad. No, pero lo cierto loco. es que al salir Trump del juego y sus políticas de sanciones, no solo contra Venezuela, contra todo el mercado, que además produjeron decrecimiento de la economía en el mundo, porque bueno, paró el desarrollo chino. Bueno, se abre una opción aquí de juego, pero el gobierno tiene que estar dispuesto a entender esta nueva realidad y generar una relación política en el país, esa que estamos viendo, pero sobre todo con aquellos sectores que están fuera del juego, el G4, Guaidó, etcétera, que también deben hacer una discusión de lo que les ocurrió, porque la amenaza creíble, la invasión, todo eso, ahora que se fue Trump, si antes era mentira, ahora es imposible. Y luego Latinoamérica está señalando el poder del voto, sobre todo en los Estados Unidos, el poder del voto es la fuerza que está moviendo la humanidad hoy. Vamos a ir al corte y cuando regresemos nos metemos en este tema. Seguimos con Rodolfo Sanz, quien es candidato a la Asamblea Nacional, Guarenas, Guatire, La Dolorita, bueno, grande. Estamos hablando, fíjate, del tema de la economía y este giro que hay en los Estados Unidos que permitiría, si tienes claridad, en quitarte las sanciones encima y resolver, afianzar la institucionalidad democrática para que los conflictos se resuelvan por un día del voto. Pero tienes que respetar la Constitución y eso está poniendo cada vez que gana la oposición, que le pone un protector o le desconoce o como a Ledesma que le quitaste la alcaldía, eso no debe ocurrir más, tiene que haber respeto cada cual de la fuerza que tiene. Claro. Ahora, ¿hay comprensión de eso en el gobierno? No, claro que sí. Yo creo que en Estados Unidos pasaron dos cosas, la fuerza del voto, que Trump reconoce el triunfo de Biden, aun cuando dice que ganó con fraude, pero tiene que aceptarlo, y la economía. A Trump lo derrotó la economía. Él subestimó la pandemia al principio y su fortaleza, que era la economía, la barrió la recesión económica que ha creado la pandemia. Lo mató la economía. Por eso es importante saber que en última instancia, la economía tiene un peso importantísimo en la sociedad y en la política, igualmente en la geopolítica. Yo creo que nosotros tenemos que buscar un acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Así tiene que pensar un estadista y por eso el presidente Maduro reconoció el triunfo y mandó un mensaje, porque Maduro a mi juicio tiene una visión de estadista. Mira, mandó gente a reunirse. Yo no sé si la mandó, pero si no, creo que lo va a hacer. Ojalá me mande a mí en esa comisión para ir a conversar con el gobierno de Biden, pues, ¿no? A ver qué puedo yo aportar ahí, ayudar. Porque nosotros no podemos entender, Kiko, con una visión extremista de izquierda, que el bloqueo es un martirologio eterno que tenemos que soportar los venezolanos y las venezolanas. Eso es un error. Un estadista piensa en abrir cursos de acción, abrir caminos a sus connacionales. Y creo que el presidente Maduro está actuando correctamente. Detrás de Biden hay un sector que tiene negocios petroleros. Eso hay que decirlo. Sí, cómo no. Hay varios que les gusta invertir en petróleo. Bueno, aquí hay petróleo. Si Estados Unidos dice, yo quiero eliminar el bloqueo, vamos a permitir que Venezuela venda petróleo, pero porque queremos exportar petróleo en Venezuela, que vengan, puede explotar petróleo.
entendiendo que este bloqueo puede eliminarse en conversaciones con los Estados Unidos mediante una negociación política. Así es. Y que nadie se asombre del término negociación, sobre todo los extremistas de izquierda, ¿no? No, si podemos tener la posibilidad de un acuerdo político, de una negociación política, que incluso puede implicar que más empresas norteamericanas vengan a Venezuela a exportar petróleo, bienvenido sea, Kiko, porque eso es lo que hace una dirigencia política, digamos, contemporánea, con sentido histórico, así moderna, es, contemporánea. moderna. Yo creo que pero ahí hay nosotros unos factores que tenemos acusan que a ir Maduro de... hacia allá. Mira, a Maduro y seguramente a ti, después de lo que dijiste te vas a acusar, de Maduro que está entregando las riquezas del país, que Maduro es socialdemócrata, que se está apartando del proceso. Sí, yo he respondido a unos micros que grabé, las críticas que se han hecho a la ley antibloqueo desproporcionadas y las críticas injustas que se han hecho al presidente Maduro. Hay una realidad que es el bloqueo. La principal fuente de acumulación de capital, para decirlo con Marx, se secó porque la producción de petróleo cayó y no nos han permitido vender petróleo. Por lo tanto, de 70.000 millones de dólares en el 2005 a menos de 300 millones por venta de petróleo este año, Kiko. Hay sectores que desconocen esa realidad. ¿De dónde va a sacar el presidente Maduro si no es de la inversión internacional los recursos que requerimos para la recuperación de la industria petrolera muy afectada por el bloqueo de la industria gasífera y de la industria minera? Tiene que ser de o el endeudamiento o la atracción de inversión extranjera directa o de acuerdo con un conjunto de empresas que son las que tienen el capital para invertir en Venezuela. Entonces quieren algunos que Maduro no le dé garantía al capital que venga. No hay que decirle, señores, empresas transnacionales, vengan a Venezuela a explotar petróleo y minerales, pero cuidado, en lo que se descuiden la vamos a expropiar, le vamos a quitar capital. No viene nadie, hermano. ¿Que eso es lo que ha pasado? Mira, Keynes decía que la economía es un problema de sentido común. Por eso es que la voz griega iocus en economía significa administración de la casa. Economía significa etimológicamente sana administración de la casa, Kiko. ¿Y quiénes administran la casa? Las mujeres que tienen más sentido común que los hombres. Eso es verdad. Es decir, la economía es de sentido todo lo que común. Dijiste, eso es lo más verdad. Es sentido común. Si no tienen los recursos en Venezuela y no hay un empresariado que tenga capacidad financiera para invertir en la industria petrolera, que se invierte en cientos y en miles de millones de dólares, tiene que recurrir al capital internacional sin plurito. Y ese capital internacional, ese sistema internacional financiero, no lo inventó Marx. Hay algunos sectores de la izquierda radical que creen que lo inventó Carlos Marx, lo inventó Federico Ángel porque era empresario de Manchester. No, lo inventó el capitalismo. Así es. Ese es el que existe. Párate un momentico ahí. Fíjate. Porque todo lo que dijiste, tal cual, lo compartimos. En tanto a que significa una visión contemporánea de la economía. Ajá, pero los chinos, en 20 años construyeron esa economía que hoy le disputa a los Estados Unidos el primer lugar como productor de bienes en el mundo. Y eso lo hicieron porque se salieron de los esquemas comunales, de la vieja izquierda, toda esa cosa atrasada, sin descuidar el aspecto social. Porque hay que ver que en China había pobreza y ahora hay 50 millones de ricos, que no los había antes. Pero eso pasa por el reconocimiento al mercado, que el reconocimiento al mercado también tiene una concepción sobre el tema de la libertad, en cuanto a que no le pones controles. Ahora, está Maduro, esa ley de antibloqueo, ¿tiene ese discurso chino o todavía estamos, porque cada vez que se puede se amenaza? El Estado comunal, hay que ver a las comunas, eso es viejo, hermano, así no le da de comer a la gente. Esa reflexión está clara. Sí. Cuando regresemos, porque vamos al corte. Rodolfo está con nosotros, que está haciendo, vaya, se metió en unos temas de la economía con una visión, por lo menos, no del viejo marxismo, de la vieja izquierda, porque te deslinda de ella, pero hay que reconocer el mercado y jugar en el mercado con las leyes que el mercado tiene y entender también que el mercado se soporta en el libre consumo, en conceptos de libertad que no son propios de la vieja izquierda, quien siempre cree que la libertad es un concepto burgués. Claro, fíjate, te corrijo, no fue China en 20 años, 40 años. La primera zona económica especial se estableció en Fujian
y en Shenzhen, que es una población que queda sureste de China frente a Macao, Hong Kong y Taiwán. Y Deng Xiaoping, que fue un visionario, dijo, fue un visionario, aprovechemos la experiencia capitalista de Hong Kong y atraigamos esos capitales a Shenzhen. Cuando se inició la zona económica especial, habían 30.000 habitantes en Shenzhen, era un pueblito de pescadores con un muelle. Hoy es una de las ciudades más modernas del planeta, ¿no? Y ese experimento de zonas económicas especiales que yo creo que hay que repetirlo en Venezuela. Mi tesis de maestría ahorita en el IAESEN es sobre las zonas económicas especiales, seguridad de la nación y socialismo del siglo XXI. Lo voy a publicar ahora, ¿no? Porque fue aprobada con mención honorífica y de publicación, ¿no? Y yo creo que el concepto que estableció Deng Xiaoping sobre el manejo del mercado es correcto. Y Deng Xiaoping decía una cosa, Kiko. Hemos cometido el error de creer que los problemas económicos tienen soluciones ideológicas. Cosa que es mentira. Los problemas económicos tienen soluciones económicas, decía Deng Xiaoping. Y mira el pragmatismo de los chinos que les permitió construir la economía que hoy tienen, ¿no? Una medida es socialista si sirve al socialismo. Una medida económica es capitalista si sirve al capitalismo. De ahí viene aquella expresión que no es de Deng Xiaoping, es de un viejo militante del Partido Comunista Chino, de que no importa el color que tenga el gato, él es gato si caza ratón. Es decir, los chinos miden la economía por los resultados que producen las políticas, no por la antesala ideológica desde la cual se asume la política. Yo llegué a compañero a escuchar de compañero decir que el control de cambio era una medida ideológica y política. ¿Aristóbulo? No, chico, el control de cambio no es una medida, nunca ha sido una medida ideológica. Los chinos devalúan su moneda cuando quieren ser competitivos en el exterior y la fortalecen cuando quieren cerrar su mercado. Juegan con el valor de su moneda. Y fíjate que buena parte de los activos de China, la deuda que tiene Estados Unidos con ellos está en dólares. De manera que uno debe reconocer hoy que el mercado tiene una función. Ahora, no es tampoco tan cierto, Kiko, que el mercado no está controlado. El mercado puede no estar controlado formalmente, pero está intervenido por las transnacionales. Cuando, por ejemplo, Donald Trump sanciona a China, subiéndole los aranceles del acero y el aluminio, está interviniendo el mercado, está controlando el mercado, solo que China, que tiene una gran capacidad industrial, sobre todo en el área de la manufactura, puede negociar con Estados Unidos. Esa es la gran limitación que tenemos nosotros en medio del bloqueo. Nuestra capacidad de negociación es más limitada que la capacidad de negociación de los chinos. Tenemos petróleo y minerales, algunos estratégicos, otros no estratégicos, ¿no? Ahora, nosotros con esa fortaleza que tenemos, debemos aproximarnos a buscar una salida política, una salida negociada al bloqueo que tenemos. Porque hay algunos que piensan que lo que hay que ofrecerle a la gente es más radicalización del bloqueo, aguanta el bloqueo, resiste el bloqueo. No, yo creo que nosotros debemos decirle a la gente, hay una posibilidad de salir, tenemos recursos, ¿verdad? Tenemos voluntad política y Maduro, el presidente Maduro acaba de aprobar un instrumento importantísimo, Kiko, que le da poderes extraordinarios al presidente, autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de la ley antibloqueo, para buscarle salida a este bloqueo, que es la causa fundamental de la situación difícil que económicamente tenemos hoy en el país. Fíjate, en Perú la gente grita en la calle, nosotros queremos nuestra democracia, queremos que se nos respete, queremos mayor participación, y no se calaron que el Congreso destituyera a Vizcarra, que llegó a tener a principios de este año, en abril, llegó a tener 85% de aceptación, porque Vizcarra se puso a combatir a la corrupción que se llevó a la Fujimori, a Ollanta Humala, a Alan García que se suicidó, y al último a Kuczynski. Entonces, esa enseñanza del pueblo peruano pidiendo democracia, nosotros deberíamos estimular la profundización de la democracia, y el gobierno, en vez de reservarse para sí todo lo concerniente a la ley antibloqueo, debía ponerla en la Asamblea, para que este debate le permita al país, a los sectores económicos, a los sectores sociales, saber por dónde vamos, tener un destino común y no un destino de Estado, aun cuando tengamos diferencias sobre las orientaciones. ¿Por qué no se confía en la Asamblea Nacional y se le deja abierta la posibilidad de discutir esta ley, que es importante? No, pero es que la Asamblea Nacional, Kiko, puede discutir otras leyes que están, digamos, que pueden servir al desarrollo de la ley antibloqueo. Por ejemplo, yo creo que hay que ir hacia la elaboración de una nueva ley de inversiones extranjeras.
La ley antibloqueo habla de las cuestiones generales, ¿no? De los aspectos generales, ¿no? Pues la normativa es general. Debemos hacer una ley mucho más moderna sobre las inversiones extranjeras en Venezuela. Que Yo garantice la creo inversión. que hay que hacer una ley de zonas económicas especiales. Yo estoy promoviendo 3 zonas económicas especiales, una Amazonas, Bolívar, Monaga, una en la parte occidental que sería Táchira, Zulia y Falcón, y una zona insular. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí islotes, islas, donde perfectamente la en siderúrgica, alianza no la mete. con sectores, sí, está metida en el caso de la zona especial de Bolívar, Monaga okay. y Amazonas. Una zona insular donde pueden desarrollarse grandes complejos turísticos donde la gente vaya y pague en divisa. Cuba lo hizo. Pero con Cuba seguridad de tiene todo tipo. asociaciones. Que no lo vayan a de todo atracar, tipo. ¿no? Aquí hay cómo montar un desarrollo turístico realmente formidable, superior al que ha logrado Cuba y al que han logrado otros países. Yo estoy planteando que queremos una zona económica especial insular, con todas las islas e ¿Y qué islotes dicen en del el país. gobierno de ese planteamiento? Bueno, yo he conversado con algunos compañeros, unos están de acuerdo, otros tienen reserva con el planteamiento, como tienen reserva algunos compañeros en el Consejo Político, donde yo formo parte, en torno a la posibilidad de un bolívar convertible con paridad 1 a 1 al dólar, que te reitero, no va a limitar la circulación del dólar, simplemente va a fortalecer tu moneda, porque repito, mientras el dólar vaya así y el bolívar vaya así, va a ser imposible que nosotros podamos recuperar la capacidad del salario de la gente, Kiko, y con eso 2 cosas más que son fundamentales, sin las cuales la gente no vive: la capacidad de ahorro, que es lo que conecta las expectativas presentes con la futura, como decía Keynes, y la capacidad de endeudamiento de la gente para que haga lo que no puede hacer ni con el ingreso normal ni con el ahorro. Eso es fundamental, eso es clave, porque la vida de la gente, Kiko, se resume en poder consumir, poder ahorrar y poder endeudarse. Esa es la vida económica cotidiana, diaria, permanente de los seres humanos en cualquier sociedad, aquí y en China, y en la Conchinchina también. Fíjate, Rodolfo, cuyas ideas las que estás planteando hoy son buenas para discutir, porque por lo menos te saca de la cosa esa vieja, ¿no? Te pone sobre todo en el mundo post-pandemia, que está obligado por la recesión económica a pensar el tema económico con mucha seriedad y mucho profesionalismo. Aquí te paro, estas son mis ideas hace muchos años. Yo tengo más de 5 libros escritos y yo no me he cambiado la visión que tengo sobre el tema económico y el tema del mercado y el Estado. Pero fíjate, uno de los temas más difíciles es el tema de las libertades públicas, ¿no? Al gobierno se le señala el informe de la ONU que viola los derechos humanos, que no hay libertad, que agarra las elecciones y las domina y hace lo que le da la gana. Hay un tema de libre ejercicio de la democracia en medio de toda esta polémica que también sería interesante discutir, porque al igual que Cuba y a la gran cantidad de países que abrazaron el socialismo, pues el tema de las libertades públicas, el derecho de la gente a protestar, a decir lo que le dé la gana, es un tema. ¿Qué opinas tú sobre lo que viene con Biden, con la pospandemia, con lo que tú estás diciendo, con la reflexión económica sobre el tema de la libertad de expresión y la democracia? ¿Cómo se avanza y salimos de este argumento que es fundamental de los adversarios del gobierno que le dicen que viola los derechos humanos? Vamos a ir al corte y regresamos. Seguimos con Rodolfo Sanz, quien es candidato a la Asamblea Nacional. Estamos hablando de los temas de la economía, que son los temas que creo que más le importan al venezolano. Porque, bueno, no, cómo no, hay dolor por la gente que se fue o por la actual situación del destino país, de la esperanza. Pero el tema de la economía va muy ligado también a las libertades públicas. Si no hay un cambio de política, de la confrontación, puede que la confrontación a Chávez le sirvió. Bueno, porque un momento que agarró a los sectores mayoritarios y los convirtió en protagonistas. Y entonces la confrontación fue una manera de lograr mayoría. Pero hoy el país necesita salirse de la confrontación. Y uno de los temas es la libertad, los presos políticos, el respeto a la democracia y a su institucionalidad. Esa es una discusión que también debería entrar en camino. No sé qué opinión tienes tú. Fíjate, Kiko, se dice eso porque el concepto de derechos humanos, así como el del derecho personal. Tengo una amiga, Diana Gómez, que hizo su tesis
la maestría sobre los derechos humanos personales, ¿no? Los derechos de la persona. Pero no se dice, Kiko, porque es un concepto muy elástico. Fíjate que quienes hablan de derechos humanos son los que bombardean, son los que por un daño colateral vuelan una escuela, vuelan un hospital, ¿no? Aquí en Venezuela nada de eso ha pasado, ¿no? Ni de parte del gobierno, tampoco de parte de la oposición, pues, ¿no? Han habido cosas atroces que nunca se habían visto, como eso de quemar a una persona viva en la calle, ¿no? Por parte de sectores de la oposición. Porque a veces se critica al gobierno que pudiéramos haber cometido algunos excesos. Yo fui alcalde en Guarena y a mí me tocó enfrentar las guarimbas. Posible que yo haya cometido algunos excesos. Pero no se critican los excesos de parte de la oposición que provocan muerte, que disparan contra guardias nacionales y que queman gente viva. Pero bueno, ese es el juego digamos, político. Pero no se dicen las cosas positivas. Por ejemplo, Kiko, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, Chávez despolarizó la política. ¿Cuánto le costaba al MAS? ¿Cuánto nos costaba a los que estábamos en la izquierda radical? Que nuestro mensaje llegara a la gente. No, la democracia funcionaba con dos partidos, que tenían el control de los medios de comunicación, que tenían el control de todo lo que era posible controlar para transmitir el mensaje político. Chávez fue el gran democratizador de la vida política de este país, Kiko. Tú no ves la cantidad de mujeres que participan en las asambleas políticas de derecha y de izquierda en este país, chico. Kiko, Chávez, ese concepto abstracto de sociedad civil, le dio vida, le dio vida. Aquí hubo consejos comunales que administraron correctamente más recursos que alcaldías y consejos municipales juntos, y lo hicieron bien. Es decir, que hay una experiencia de democratización que se le debe a Chávez y que ha continuado el compañero Nicolás Maduro. Ahora tú me preguntas, ¿debemos bajar la confrontación virulenta que no conduce a resolver los grandes problemas del país? Sí. Hay que centrarse en la Asamblea Nacional, que debe ser un gran espacio de debate para unificarnos en una cosa que es importante, Kiko, que lo hicieron los norteamericanos, que lo hicieron los chinos, en una gran visión de nación, Kiko. Yo creo que hay que revisar conceptos, hay que revisar visiones en el ángulo de la derecha y en el ángulo de quienes estamos en el gobierno. Es posible, ¿no?, ponernos de acuerdo en la Asamblea Nacional que viene en una visión de país, en un proyecto global de país. Nosotros tenemos el plan de la patria que dejó el comandante Chávez y que el presidente Maduro reconstruyó, renovó en la consulta nacional que se hizo. Vamos a partir de allí, pues, y que los factores de oposición que vayan a la Asamblea Nacional, yo quisiera que si llega Timoteo, llega Claudio, con quien tengo una excelente relación, llega Felipe Mujica, lleguen con un proyecto, con un programa. Eso sería lo interesante, que coloquen sobre la mesa de cada diputado del chavismo, cuando lleguen el 7 de enero, el programa escrito que ellos tienen. Entonces vamos a abrir un gran debate, pues, el plan de la patria versus los programas que presenten los partidos políticos que van a estar en la Asamblea Nacional. Porque a veces, Kiko, tú pasa lo que pasaba en algunos sectores de la izquierda, que lo que hacíamos era criticar. Como nunca íbamos a llegar al poder, hacíamos las críticas más horrendas, horrorosas sobre la Cuarta República. Incluso negábamos cosas que la Cuarta República hizo de manera acertada. Yo he dicho que en Venezuela en la Cuarta República hubo movilidad social. Yo estudié en un liceo público siendo hijo de campesinos pobres y con Chávez hubo, a mi juicio, el segundo gran periodo de movilidad y ascenso social de la clase media en este país. A que después entró el bloqueo, cometimos algunos errores económicos, es verdad, y se deterioró el nivel de vida de la clase media. Pero nadie puede negar que aquí todo el mundo tenía un tarjeta de crédito en el bolsillo, que aquí se vendieron, Kiko, entre 2008, 7 y 8, 1.100.000 carros. ¿Quién lo compró? ¿La oligarquía o los más pobres? No, lo compró la clase media. Aquí no te acuerdas que Chávez bajó los intereses de la tarjeta de crédito de 47 o 54%, que estaba como a 18%. ¿Y quién disfrutó de esa tarjeta de crédito? Bueno, porque cambió la situación, Kiko, porque el bloqueo nos ha afectado mucho, porque nos quedamos sin recursos petroleros. Recuerda lo que te dije al principio, la triple dependencia, que vamos a seguir con ella: petróleo, dólar norteamericano e importación del mercado mundial. Esa es una cruz que llevamos a cuesta nosotros los venezolanos. Esté quien esté en el gobierno, eso va a seguir siendo por algún tiempo, Kiko, una cruz. Ojalá que la ley antibloqueo permita que esa cruz se vaya reduciendo, se vaya haciendo más pequeña, que su peso vaya disminuyendo para que este país, Kiko, tenga la posibilidad de tener un desarrollo económico sostenible
en el tiempo. Ahora fíjate, por cierto, ayúdame ahí, porque ando en una campaña para la liberación de Roland Carreño. Roland Carreño no es un político, él es un periodista. Y como todo el mundo se metió en la política, y la demostración de los políticos es que cualquier político que sabe que lo van a agarrar o que está en juego su libertad, borra todo, la computadora, todo. Roland no se esperaba eso. Sería un buen gesto, ya que hablamos de movernos hacia ello. Pero otro gesto importante, ¿me va a ayudar con Roland? Yo te comentaba fuera de estudio, me sorprendió la situación de Roland, ¿no? Y te lo pregunté porque Roland es un tipo inteligente, Sí, sí, vale, un buen Y comunicador. además, tú no te imaginas a Roland en una Lo cosa metieron en violenta. eso, lo metieron en eso. Y tal vez, digamos, confiado en que siendo él lo que era, iba a ser muy difícil, ¿no? Que los servicios de inteligencia pudieran detectarlo. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, Kiko. Yo creo que el presidente Maduro, ha dado muestra de ser un presidente benevolente. Más de 100 dirigentes fueron indultados por el presidente. Entonces se desató una polémica, ¿no? Que era violación de los derechos humanos haber indultado porque Maduro no podía dar indulto en virtud que ellos no tenían sentencia definitivamente firme. Por Dios, las 5 patas al gato, chicos. Los puso en libertad, que es lo que cuenta. Ese es el valor más preciado que tiene el ser humano, ¿no? Y Maduro lo ha demostrado. Yo creo que a Roland se le han respetado sus derechos humanos. Él al parecer ha colaborado en la investigación que se está haciendo a partir de todo lo que se le consiguió en su computador y en su teléfono. Bueno, veremos qué se puede hacer, veremos qué se puede hacer. Creo que el presidente Maduro está consciente de eso. Lo que declaró Roland, él sabe que él no cometió ningún delito, porque además lo dice. Si fuera de otra manera lo escondería, pero no tiene nada que esconder. Ahora lo último, pues ya nos quedan 5 segunditos. Fíjate que yo lo he venido diciendo, y el mismo ejemplo que pongo te lo pongo a ti. El Hilton, el Alba Caracas, esa cosa tiene un basurero en el estacionamiento. Entonces, ¿para qué el Estado agarra hoteles, empresas de todo tipo? ¿Para qué ese Estado fuerte que ni siquiera tiene criterio de gerencia, de profesionalismo? Y muchas de las cosas se deterioran porque no se evalúan, porque no hay correctivos para que se incentive la producción, o no se tiene claro eso. Ese Estado lleno de cosas que no son suyas, eso también hay que discutirlo. Necesitamos un Estado que se ocupe de la gente, de los servicios, gas, luz, y además que regule la vida social. Porque hablando de economía, tú te acuerdas que en los Estados Unidos, pues, no, la plata que fluya, y se armó aquella burbuja horrorosa, los bancos, los sectores financieros no tenían soporte, y al final la economía colapsó. El Estado debe vigilar la economía, pero para que no ocurran esas cosas, no para controlarla. Entonces, ese Estado grandote. Déjame decirte algo, pero paradójicamente, Kiko, esa burbuja inmobiliaria que generó la crisis financiera de 2008 y 2009, ¿sabes cómo se resolvió? Con más billetes. ¿Sabes cómo se resolvió? Sí. Metiendo más dólares al mercado, metieron 1.7 billones de dólares. Solo a Lehman Brothers le dieron 400 mil millones de dólares. Y a General Motors, que tenía ese famoso lema, lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos de América. Bueno, le dieron cerca de 700 mil millones para reflotar una empresa emblemática. Pero Obama decía, la economía no puede estar a la libre. Hay que meterle ojo. Exacto, se resolvió con inyección de dinero, con fabricación de dólares, porque Obama una vez dijo, bueno, si me acusan de socialista porque soy keynesiano, yo soy keynesiano. Yo creo que esta crisis hay que resolverla colocando presupuestos públicos del Estado. Y si hay que imprimir dinero, lo voy a hacer. Lo imprimió y lo puso a circular. Bueno, yo creo que, bueno, pero nos dicen a nosotros no impriman dinero, por eso genera inflación. Mira, ¿Sabes cuánto han impreso ahorita en Estados Unidos para la pandemia? Cerca de 3 billones de dólares. Pero si Venezuela imprime dinero, no lo haga porque es inorgánico y eso genera inflación. Se acabó el programa. Bueno, muchas gracias pues, todos, por la invitación. Disculpen pues los operadores y disculpe el público. Pues, no, tranquilo, ellos están acostumbrados. Gracias, Rodolfo. Gracias a ti. Buen tema, buena discusión. Te lo agradezco. Y gracias a todos ustedes, de 5 a las 5 y a las 10, su programa Kiko for Global Show.